Buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos estés escuchando. Vamos a reflexionar sobre este tema que para muchos podría sonar salido de tono, fuera de contexto. Sin embargo, es preocupante lo que está sucediendo con la iglesia protestante, la iglesia evangélica, pentecostal, como ustedes le llamen. Y ha pasado de ser una iglesia que empezó, al parecer, por el Espíritu y está terminando por la carne, que de hecho es un pasaje que está en la Escritura. Pero vamos a introducirnos directamente y rápidamente antes de cualquier cosa. Y vamos a buscar, si puedes hacerlo ahí en tu Biblia, si tienes una Biblia en tu casa o si no en Google, para que tengamos una base sobre la cual hablar de versículo 2, versículo 3. Pero vamos a leer desde el versículo 1 que dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Amén. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Vemos entonces que aquí el ángel de la iglesia en Sardis dice el mensaje: conózcote el mensaje, conozco tus obras. Yo no te estoy criticando, vamos a parafrasearlo, que tú seas una iglesia que no trabaja, que tú seas una iglesia que no aporta recursos, que no aporta tiempo. Sí, conozco tus obras. Sé que si lo ponemos en el contexto actual, sé que tienes periodos de culto, periodos de oración, periodos de reuniones de jóvenes, de reuniones de damas, de reuniones de varones, escuela dominical. O sea, yo no juzgo eso, dice el ángel. O sea, tienes nombre de que sí, estás activo, vives, pareces una iglesia floreciente, una iglesia deslumbrante, pero realmente estás muerto. Entonces decir, ¿pero por qué? ¿Por qué llega a este extremo? Estás muerto. Entonces decir, ¿pero por qué? ¿Por qué llega a este extremo la escritura de hablar sobre una iglesia en un futuro que está muerta? ¿Puede una iglesia tener muchas obras, pero al final de cuentas no ser aceptada delante de Dios? Pues aquí lo estamos leyendo, no me lo estoy inventando ni me lo estoy sacando de la manga. Está escrito en Apocalipsis 3, versículo 1. Conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y para entender un poco el contexto de cómo llegó este texto, ya casi al último libro de la Biblia, vamos a traspasarnos a Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. ¿Cómo era la iglesia primitiva al principio? Y vamos a ver qué tanta diferencia. Bastante terrible, todo el mundo dice acá es la buena, allá es la buena. Hay una cantidad de ofertas doctrinales. Hay pueblos, colonias, comunidades que en una sola colonia, una sola comunidad, hay como 20 iglesias. Todo el mundo dice que son los verdaderos, que están bien. Todo el mundo dice que allá. Y muchas de esas iglesias son productos de divisiones, son productos de un problema bastante grande que hay ahorita entre las iglesias evangélicas y protestantes. Es que realmente no están creciendo en números de convertidos, sino que están pasándose de iglesia en iglesia los mismos convertidos que tienen años llegando a la iglesia, porque en esta iglesia no me gustó que me llamaran la atención, en esta iglesia no me valoran, en esta iglesia no me entienden, en esta iglesia no me escuchan. Y un liderazgo que critica, que señala,
que señala, que humilla, en vez de ayudar, en vez de proyectar. Porque no podemos decir que la culpa completa de lo que está pasando en las iglesias, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, tenga solo que ver con la feligresía. El liderazgo también ha tenido culpa, y no solo el liderazgo local de una iglesia, sino también los liderazgos de las asociaciones religiosas que dejan y permiten entrar doctrinas que no van conforme a las escrituras, con la finalidad de atraer más cosas. Hoy ya vemos cosas impensables: antros, discotecas cristianas, bares cristianos, personas que la misma Biblia dice que no van a entrar en el reino de los cielos, y que tienen algunos gustos por personas del mismo sexo, liderando. Algunos obviamente no abiertamente lo reconocen. Personas que la misma Biblia dice que no van a entrar en el reino de los cielos, y que tienen algunos gustos por personas del mismo sexo, liderando. Algunos obviamente no abiertamente lo reconocen, pero están liderando. Eso denota una capacidad de usar el don del discernimiento de espíritu. Y mientras todas estas pasan, estas doctrinas suceden, en donde hacen cosas como la risa santa, el baile santo, solo le cambian del nombre algunas cosas del mundo para santificarla. La iglesia, en lo general, se ha convertido en una burla para los de allá afuera, para la gente que no conoce el evangelio, para la gente que no está familiarizado con el mensaje de salvación que Cristo vino a dar en esta tierra, que es el que dice Juan 3:17, que de tal manera, pero la iglesia ha estado peleando entre ellos mismos, iglesias con iglesias, pastores con pastores, líderes contra líderes. No tiene una capacidad de llegar a acuerdos. Pero antes de seguir en ese asunto, vamos a ver qué dice Hechos capítulo 4, capítulo 2, perdón, versículo 43. Vamos a ver cómo era la iglesia en el principio, la iglesia que se levantó después de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, fue crucificado injustamente, pero al tercer día resucitó, luego ascendió al cielo frente a un grupo de personas, y luego se crea, en este caso, o crece o florece lo que es la iglesia que se conoce como la iglesia primitiva. En el capítulo 2 dice que esta iglesia infundía temor en toda persona. Dice, versículo. En el capítulo 2 dice que esta iglesia infundía temor en toda persona. Dice, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ya en este versículo había pasado que ya había descendido sobre los discípulos y los que habían seguido a Cristo el Espíritu Santo de Dios, que es el consolador de nuestras vidas. Y entonces se cumplió la palabra que decía, y recibiréis poder cuando haya venido el Consolador sobre vosotros, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ese Espíritu Santo, ese poder de Dios que se le hacía que dentro de ellos mismos hubieran milagros, maravillas y señales hechas por los apóstoles. Hechas por los apóstoles. Cojos se levantaban, ciegos recobraban la vista, mudos hablaban, sordos oían. Y claro que eso maravillaba a la gente. Vamos a ponerlo en contexto. Imagínense, en aquellos tiempos no había un desarrollo de la medicina como lo conocemos ahora en el 2024. Antes la gente corría allá a la iglesia y decía, ve para allá para que oren por ti, porque Cristo sana. Cristo usa a las personas que se dejan para sanar enfermos. Y esto dice el capítulo 43, que
Había temor a los ángeles caídos, los cuales están derrotados, y que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, porque el diablo mismo y los demonios reconocen quién es un verdadero hijo de Dios, quién realmente está metido y comprometido con la obra de Dios. Y dice la Biblia que el enemigo no los toca, porque él sabe que Dios mismo los defiende. Amén. Entonces, había temor en toda persona. Era una iglesia poderosa que infundía temor, o sea, respeto, porque no solo daban ejemplo de cómo se debía vivir una vida sencilla, humilde, sino que Dios mismo, como dice otra parte de la Escritura, testificaba. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con diversos milagros y prodigios y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora yo te pregunto, amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, ¿cada cuánto se ve un milagro en esas iglesias protestantes y evangélicas que dicen que están bien con Dios y que no pasa nada, que ellos están en el poder? Muchos han señalado el desorden que ha generado la confusión de interpretar la libertad con libertinaje. Hoy en los altares, en las iglesias que son protestantes modernos, dicen que están actualizados porque vivimos en el tiempo de la gracia y el Espíritu se mueve de diferentes formas, se tiran en los pisos, vomitan, escupen, y muchos lo justifican. Pero incluso la gente que practica el satanismo, el ocultismo y la brujería, vomitan, escupen, y muchos lo justifican. Pero incluso la gente que practica el satanismo, el ocultismo y la brujería, pueden ustedes encontrar en las redes sociales como YouTube videos donde dicen que a veces, aunque increíble que parezca, los demonios también pueden imitarlo. Y no es sorprendente que el espíritu malo, Satanás con sus secuaces, quiera imitar las funciones o el mover del Espíritu Santo de Dios, haciendo un mover pirata, una doctrina pirata, patito, falsa. Porque si con Moisés, a través de los magos y hechiceros que tenía Faraón, quiso imitar el poder de Dios, actualmente, ¿qué le impide crear una iglesia hoy? Pareciera que la iglesia no infunde temor ni respeto. La gente va y dice, ese es cristiano, ese llega a la iglesia, no, ese está bien perdido, ese es hijo de diablo, no es hijo de Dios. Y no estoy solamente hablando de la feligresía, porque la iglesia está compuesta en muchos casos, depende de la denominación que sea, de no solo de pastores, líder de jóvenes, líder de varones, líder de damas, líder de esto, líder de aquello, y por arriba de ellos hay que presbíteros, obispos, superintendentes, jefes de distrito. Y hoy ya a lo que anteriormente se le llamaba pecado, por arte de magia alguien dijo, ¿saben qué? Ya pintarse no es malo, ya decir groserías no es malo, ya tomar alcohol no es malo, emborracharse no es malo, alcohol no es malo, emborracharse no es malo. Se acabó el pecado. Estamos en la gracia, se acabó el pecado, Señor. Cerramos la etapa del pecado. Puedes vivir como sea mientras llegues a la iglesia y des tu diezmo, tu ofrenda. Aquí no pasa absolutamente nada. Tú puedes vivir como tú quieras. No es necesario que ores, para orar está el pastor. No es necesario que ayunes, para ayunar está el pastor. Es más, no es necesario que prediques la palabra, porque para eso está el pastor. Tú no necesitas evangelizar, no necesitas dar ejemplo, porque ya Cristo te salvó. Y es interesante porque si bien pareciera que a la iglesia evangélica, protestante, pentecostal no se le respeta en ese sentido, la gente ya de allá afuera que no conoce a Cristo sí reconoce un verdadero cristiano, sí reconoce un verdadero hijo de Dios cuando va por la calle
en su colonia donde vive, en su calle donde vive, y lo conoce por su manera de vestir, un buen consejo, que incluso aún estando dentro de miles de personas, en cualquier lugar, en un supermercado, en un autobús, en un evento multitudinario, no necesita decir, hey, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se nota, y no se nota a metros, se nota a kilómetros. Hay la diferencia. El otro día unas hermanas me contaron una historia muy interesante. Había una persona, una mujer, que hace muchos años llegaba a la iglesia. Ya tendrá quizás como unos 10 años que se cambió a una iglesia donde le permitían maquillarse, ponerse arete, cortarse el cabello, andar en la calle toda así con falda corta, blusa corta. Y como todos los años, bendito Dios, se van anexando personas a la iglesia, pues unas hermanas que eran nuevas salieron. Y como todos los años, bendito Dios, se van anexando personas a la iglesia, pues unas hermanas que eran nuevas salieron a evangelizar, a repartir folletos, a repartir volantes y a predicar la palabra de Dios. Y por permisión del Señor andaban predicando por donde esta persona vivía, pero obviamente estas hermanas no la conocen. O sea, porque ella llegó hace muchos años a la iglesia, igual profesaba lo que es la sana doctrina. Pero se alejó, se fue a otra iglesia donde sí la dejaban ser, sí había libertad. Porque hay pastores muy mañosos y miembros de iglesias muy mañosas que van y roban iglesias de otras iglesias, ovejas de otras iglesias, que les dicen, vente para acá, no le hagas caso a tu pastor. Acá yo no te voy a prohibir nada, tú acá ven como quieras. Total, el Señor lo que mide es el corazón. No mira el Señor lo que mide es el corazón, no mira lo de afuera. Pero se les olvida que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que somos cartas abiertas delante de Dios y delante de nosotros, de los hombres, y que debemos de ser ejemplo, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón hay suciedad e inmundicia, eso se va a ver reflejado en tu cuerpo. Una ministra, ya para pastora, platicando con ella hace algunos meses, me alegó y me debatió. Es que eso no tiene nada que ver, que yo me pinte, que yo me maquille. Y le decía, y entonces si vas caminando por la calle, alguien puede identificarte que eres cristiana, que eres una hija de Dios. Es que eso no tiene nada que ver. Bueno, yo solo les diría, estoy de acuerdo con la predicación de un pastor que no es de denominación, pero lo alcancé a escuchar una vez, que decía, miren, al final de cuentas, malas palabras como el alcohol, como fornicar, como mentir, como chismear, como murmurar, todo lo que es fruto de la carne, si al final de cuentas yo estoy mal diciéndoles sobre estas cosas, escúchenme bien, nos vamos a presentar delante de Dios, porque todos vamos a presentarnos a juicio y vamos a ser pesados en balanza. Si yo estoy mal, solo habré perdido mi tiempo. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con mi trabajo como pastor. Y entonces quizás Dios me dé una pequeña exhortación, me diga, no, pues te pasaste, porque pues yo no prohibía eso. Pero si yo estoy en lo correcto y ustedes están en lo incorrecto, cuando estemos delante de Dios ya no hay otra oportunidad. Y si yo estaba en lo cierto, lo que les espera es la condenación eterna. No se los estoy deseando. Pero la ley de Dios no se transgrede. Si ahí dice que esto es incorrecto, no hay más que hacer. Entonces estas hermanas, continuando con la historia que les comentaba, moderna, ya transformada, una hermana que antes predicaba sobre el recato y criticaba a la hija del pastor donde asistía, porque afortunadamente el pastor le instruyó y cero maquillaje y un buen vestuario, pero a pesar de todo, no falta el que nada le satisface, nada lo complace. Decía que la hija del pastor acá y por allá. Creo que hablaba porque las mujeres a veces se despuntan el cabello, cosas mínimas, ¿no? Entonces se la encuentran en la calle, pero ya transformada, maquillada, con el respeto a la palabra, como si se estuviera maquillando para una fiesta de niños, así, toda roja de las mejillas, labios rojos, solo faltó ponerse el color blanco, los ojos pintarrojeados,
el cabello corto, corto, así como el corte de un hombre, así toda roja de las mejillas, labios rojos, solo faltó ponerse el color blanco, los ojos pintarrojeados, el cabello corto, corto, así como el corte de un hombre, pintado de rojo y aretes. Y entonces una de las hermanas se acerca y le da un folleto, un volante, y le dice, buenas tardes, le regalo un boleto, un folleto, un volante, que Dios le bendiga. Quiero decirle que Cristo la ama y el Señor puede ayudarle en su vida. ¿Quiere darme unos minutos para que yo le pueda predicar de la palabra de Dios? Y esta persona, esta señora, porque es una señora grande, alcanzó a ver que a lo lejos venía una hermana a la que los venía liderando, evangelizando, que sí la reconoció, pero pues como las hermanas, cada quien andaba en un área determinada, pues conocimiento de la palabra. Y se voltea y enojada y le dice, ¿qué le pasa a usted, hermana? Yo llevo más de 30 años de cristiana, de convertida. Me está usted ofendiendo, me está usted insultando. Y así enojada. No le insultó porque de verdad que Dios es bueno. Pero esa confusión, la hermana nueva no sabía. Pero la confusión se prestó porque entre ella y una persona del mundo, diferencia no había. Así que si un cristiano no puede diferenciar eso de alguien que sí acepta ese tipo de doctrina, imagínense de alguien que no conoce a Dios. Y por este tipo de casos, pareciera que la iglesia protestante, que la iglesia evangélica, pentecostal, lo que se dicen cristianos, hoy no son respetados como tal, son objeto de burla. Pentecostal, lo que se dicen cristianos, hoy no son respetados como tal, son objeto de burla, porque cada vez en pro de la supuesta libertad de que Cristo nos hizo libre, y lo que dice Pablo, no uséis la libertad para darle ocasión a la carne. Esta iglesia ya no infunde temor. Ya los demonios ni siquiera tienen que poseer o endemoniar a la gente. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya no hay una iglesia que vaya y eche fuera demonios y que sane enfermos. Y no va a faltar el pastor que me diga, no, sí, acá o allá, por acá yo escuché casos aislados, sino por decir casi nulos. Pero ¿qué otra característica tenía esta iglesia que nos habla el libro de Hechos? Dice, todos los que habían creído en el versículo 44 estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hoy es una de pleitos en las iglesias. Pasaron de mi confianza por esto o por aquello. Y con esto no estoy excusando a las personas que se van, porque me ha tocado ver personas que se van de la iglesia por casos de adulterio, casos de fornicación, casos de alcoholismo, casos de robo, y que se van y en otra iglesia le dicen, no te preocupes, ven acá, o sea, ya no te entienden, no te aceptan, y véngase. La idea es sumar número, no calidad, sino cantidad. Y se van porque no aceptan la exhortación, no aceptan la disciplina, no aceptan el periodo en que tienes que recuperarte, o porque quieren vivir así. Y les parecerá increíble los casos que me ha tocado escuchar y ver y tratar. Pero aparte de esos problemas de gente que quiere vivir dentro de la iglesia haciéndose pasar como cristiano, hay gente religiosa en la iglesia que lastima a otro. Hay gente religiosa en la iglesia que lastima a otro, que nada más está ahí, sí, llega a la oración todos los días, ayunan y leen la Biblia. Pero cuando un hermano le pasa algo, supongamos, no sé, el hermano viene decaído, a lo mejor no tiene trabajo y no viene tan animado porque la falta de economía para llevar a su familia, pues sí, te deprime, te estresa, te pone triste. Y entonces a veces llegas así y estás en la oración y estás en la hora de los cantos y como que no quieres cantar. Y viene otro que llega todos los días a la oración y que se cree muy, muy, muy religioso, muy cristiano. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no cantas? ¿No será que te estás enfriando? ¿No será que el amor de Dios ya no está en tu vida?
Y lo empieza a atacar y atacar y atacar y atacar. Y el otro dice, hermano, tranquilo, pero es que me siento mal porque pues no he encontrado trabajo, me está yendo mal el trabajo. Y lo empieza a atacar y atacar y atacar y atacar. Y el otro dice, hermano, tranquilo, pero es que me siento mal porque pues no he encontrado trabajo, me está yendo mal el trabajo, me está yendo mal en la escuela, o tengo problemas en la casa. Ah, pero que no sabes que Cristo puede resolver tus problemas. Puras cosas tuyas, pareces un niño, ya deberías ser maestro. Y le empiezan a criticar y a atacar, y el otro, pum, 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 pum. Hay una historia que dice de una persona que tuvo una situación como esta y le pasó lo mismo que les estoy contando. No tenía trabajo, no tenía tenía problemas en su familia, ni para comer, cosas así, ¿no? Y en la iglesia lo atacaron, lo lastimaron, se fue. Y estaba tan desesperado el hombre, que Dios lo había rescatado del alcoholismo, que pasó por un bar, de esos lugares donde venden alcohol, pero no de esos así de mala muerte, sino más o menos, digamos. Y entonces entró y se sentó en la barra y pidió una botella de agua. Y ahí había alguien cerca y le dijo, le invitó una botella de esas caras y una copa. Le dijo, amigo, toma, te veo muy triste, muy deprimido. Si necesitas hablar con alguien, adelante. Tómate esta botella. Si necesitas ayuda, te puedo escuchar, adelante. Y esta persona comentaba, lo que necesitaba era alguien que me escuchara, alguien que me entendiera. Y no va a faltar el pastor o el líder que está escuchando esto que estoy diciendo, que va a decir, no, pero es que el diablo, no, el diablo no. Sí, el diablo es malo y muchos cristianos lo subestiman. El diablo es súper inteligente y conoce al ser humano, ve de pie a cabeza desde que nace, porque ese es su trabajo, hurtar, matar y destruir. Y para llegar a esos niveles, el diablo tiene que conocerte, porque tiene que conocer a su enemigo para saber dónde va a destruir. Pero el otro factor es eso. Vamos de extremo a extremo. La iglesia moderna, actualmente evangélica, tiró todo por la borda. Ya no hay pecado. Vive como quieras tu vida. Mientras vengas a la iglesia, no pasa nada. Pero del otro extremo, vemos una iglesia como los fariseos, que crucificaron a Cristo, que cualquier cosita y te están atacando, y te están tirando, y te están presionando. Y esto, ojo, soy consciente que va a herir susceptibilidades, soy consciente que esto que estoy hablando va a despertar crítica, pero no saben. Yo necesitaba que en la iglesia me escucharan. Yo necesitaba que en la iglesia me aceptaran. Yo necesitaba un aliado en tiempos de crisis, un hermano de a de veras, alguien que me amara, porque ni mi familia ni nadie en el mundo lo hacía. Y esta iglesia que habla el libro de Hechos, en el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Yo te pregunto ahorita, si tú le propones a dos iglesias reunirse para hacer una comida, ¿tú crees que son capaces de organizarse? Si hasta entre los mismos congresos, entre los mismos concilios, hay grupos y facciones de pastores peleándose por el liderazgo de las asociaciones religiosas, que no lo aceptan y que dicen, no, esto no hay que divulgarlo porque va a afectar a la obra, por no hablarlo, por no exponerlo, por no exhibirlo, la iglesia está como está. ¿Por qué? Porque es más daño. La iglesia está como está. ¿Por qué? Porque es más daño ocultarlo y no hablarlo. Hablar claramente con la verdad. Y se los digo yo, que he estado en medio de esa situación. Muchos hijos de pastores hoy no están sirviendo en una iglesia porque a ellos se les enseñó a amar la obra por encima de todas las cosas. Amar a Dios. Amar al cuerpo de Cristo, a los hermanos, pero cuando van a las reuniones de puros pastores, de puros ministros, de puros líderes y de puros evangelistas y ven lo que allí se trata, ven las cosas que ustedes no se imaginan, que dice, oye, ¿estoy entre cristianos o entre que estoy? Peores que políticos. Hay que cambiar las cosas.
Y si no las hablamos, si no llegamos a acuerdos y a consenso para volver a esa unidad que llegamos a acuerdos y a consenso para volver a esa unidad que caracterizaba la iglesia. Habían iglesias, mucho antes de los cierres que hubieron a partir del 2020, por el tema de lo que sucedió, iglesias que cada domingo después del servicio habían grupos de hermanos que se cooperaban para comer. Todavía, a mí me tocó verlo. Hermano, pues ya no vamos a la casa, pues ya estamos aquí en la iglesia. Compramos un pollo, compramos carne, hacemos un caldo y limpiamos la iglesia, vemos qué es lo que falta y nos sentamos y convivimos. Yo incluso tengo videos y fotos de eso. Al menos en donde yo he asistido. Y en común todas las cosas, como dice la palabra. Vienen los cierres de pandemia y te voy a contar solo 2 historias que me tocó ver. En un pueblito de México obligaron a cerrar por ese tema, pero había una iglesita muy chiquitita, como de 20 miembros, que estaban fieles, orando, ayunando, clamando. Y yo he conocido iglesias que tienen servicios a veces desde las 5 de la mañana, oraciones a las 3 de la mañana. Hay mucho que es ahora para orar, no hombre, hay que rogarle. Pero estas eran las iglesias que estaban ahí firmes, hasta lo último, hasta la cárcel si es necesario. Y miren lo que pasó. Resulta que otras iglesias, otros por miedo, porque es curioso, ¿no? Se supone que los cristianos tienen a Dios en su corazón y que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pero cuando vino el tiempo de la prueba de 2 años de encierro, vamos a la iglesia porque hay que obedecer las autoridades que están impuestas por Dios, porque nos podemos morir. ¿Cuántos ateos, cuántos satánicos, brujos, cuánta gente que está en el mundo a los que le llamamos perdidos, gente pecadora, no tuvo la pregunta, ¿y dónde están los cristianos que dicen que su Dios es poderoso? Que profesan el Salmo 91, que dice, no tocará plaga tu morada, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El caso es que la mayoría se encerró, pero esta iglesia estaba firme. Y un pastor de su misma denominación, por envidia, instó a otra persona a ir a denunciar a esta iglesia con su pastora de su misma denominación. Por envidia, instó a otra persona a ir a denunciar a esta iglesia con su pastora a la Secretaría de Salud, al gobierno y al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la idea es, si yo no abro, nadie abre. Disfrazados de una falsa espiritualidad, diciendo que tenemos que obedecer a nuestras autoridades que están impuestas por Dios. La Biblia lo dice. Sí, pero cuando esa autoridad está abusando, está abusando de sus funciones y que claramente está haciendo cosas que van en contra de la palabra, porque la Biblia me dice, no me debo de dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Si la autoridad está actuando malamente y va en contra de la piel, a la autoridad de Dios, a lo que dice la Biblia, y no solo me sujeto a eso, sino que también me aferro a las promesas de Dios, que dice que si yo le busco, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que van a caer a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí y a mi casa no van a llegar. Y cuando fue ese tiempo, hombre, la iglesia quedó bastante mal parada. El caso es que la denuncia procedió y llegaron, junto con la Guardia Nacional de México, a cerrar esta iglesia, a sacar a la pastora y a prohibirle hacer culto. Y que si la pastora la veían haciendo servicio, la iban a meter a la cárcel.
Claro, tuvo que implementar medidas la pastora, porque si se imaginan, un cristiano que no va una semana a una iglesia, se enfría, 2 años, se muere, sin orar, sin leer la Biblia, sin recibir el consejo de la palabra de Dios. El caso es que ya no pudieron recuperar la iglesia porque sí los multaron, una multa de 750,000 pesos, cuando el terrenito costaba apenas 200,000 pesos. Y ya cuando volvieron a aperturar, pues los hermanos pues optaron mejor por conseguir creo que por donar otro terreno para la iglesia, porque prácticamente ese terreno terminó en problemas legales. Pero es lo que les estoy hablando. Ahí se ve la falta de unidad. Un pastor entregando a otro pastor, que no debería de sorprendernos, porque Mateo dice que unos a otros se entregarán, hasta los hijos van a entregar a los padres. Y si entre familias se van a entregar, imagínense, entre gente que no es ni de mi familia. Pero eso no es lo impresionante, sino que se supone que eso no debería de verse en la iglesia de Jesucristo. Otro caso igual pasó en México. Otro pastor que igual dijo, no, nosotros no vamos a cerrar, vamos a seguir firmes. Al lado de la iglesia donde él pastorea, vive otro pastor que tiene una iglesia más grande. Y lo mismito, si yo iglesia más grande no abro, tú tampoco. Fue y denunció, como él tenía contactos con algunos personajes del gobierno, y les aventó a la policía. Niños llorando, personas asustadas, porque pues muchos quizás tuvieron miedo de que los metieran a la iglesia. Y no va a faltar el que diga, es que ese pastor que tú me estás contando arriesgó a su feligresía. Yo te pregunto, tú que me estás preguntando, ¿dónde está tu Dios entonces? ¿Dónde está tu Dios? Demuéstrame. Ese que dice que pregunto, tú que me estás preguntando, ¿dónde está tu Dios entonces? ¿Dónde está tu Dios? Demuéstrame. Ese que dice que sana a los enfermos, que echa fuera demonios y que calma la tempestad y que domingo a domingo dice que te abre las ventanas de los cielos y que te hace libre. Pero cuando vienen los tiempos de tribulación, sales corriendo como un lobo rapaz. Hoy lo menos que se ve en las iglesias es unidad. Y desgraciadamente allá afuera en el mundo, la gente se da cuenta. En todo está la gente. Entonces, esa iglesia que estaba junta y unida y que tenían en común todas las cosas. Analiza por un momento la diferencia que hay de esa iglesia a la iglesia actual. Tú mismo hasta lo puedes comentar de lo que sucede en tu iglesia si es que asistes a una iglesia. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes en redes sociales, donde tú quieras, hasta un altar. Es sinónimo de crítica. Es sinónimo de burlas. Que porque los pastores, porque voy a vender mi casa, que por eso eran ellos, porque ellos tenían, o no sé, eran unos exagerados religiosos. Pero aquí me dice, vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Si con trabajo a veces quieren estar juntos en la misma iglesia y sentarse al lado en la misma banca y cantar juntos en el mismo lugar para alabar a Dios. ¿Tú crees que actualmente la gente quiere vender sus propiedades por amor a Cristo y repartirlo entre sus hermanos en Cristo? Yo solo te voy a comentar una cosa sobre el diezmo. Y se lo cuento a todo aquel que me dice del tema del diezmo y las ofrendas. Yo se lo pongo de esta perspectiva. Para empezar, el diezmo no es que Dios se lo pidió a nadie. Abraham dijo, de todo lo que me dieres, los diezmos apartaré. ¿Cómo es que Dios se lo pidió a nadie? Abraham dijo, de todo lo que me dieres, los diezmos apartaré como parte de mi agradecimiento por todo lo que me das. Punto. Y entonces después de eso, Dios hizo un pacto con Abraham. Dijo, te voy a bendecir, y todo te voy a hacer por ti. Si tú no estás de acuerdo con el diezmo, no te metas en problemas. No lo des. Pero luego no te quejes. Porque sí, efectivamente, Dios no es un hombre para que mienta. Si tú en agradecimiento le das el diezmo y las ofrendas, tenlo por seguro que te va a bendecir. Si tú no lo crees,
no lo quieres creer, es otro asunto. No te metas en detalle, porque esa es una cuestión no con el pastor, no con el líder, es directamente con Dios. Abraham el trato lo hizo directamente con Dios, y tu tiro, y si tengo problemas con Dios es mi problema, adelante. Yo solo te voy a decir una cosa: hay muchas empresas a nivel mundial que sí lo practican, empresas como Sam's Club, la línea del grupo Walmart. Claro, no te voy a decir a dónde lo dan y todo, que esos recursos en algunos casos sí los malversan, o hay lobos rapaces que solo lo hacen para enriquecerse. No te voy a negar que no sucede. Efectivamente, hay mucha gente, muchos que se dicen pastores, que se dicen apóstoles, que se dicen ministros, que así lo hacen. No te puedo decir que no, pero tampoco podemos generalizar a todos, porque hay muchos pastores que todavía profesan la sana doctrina y que no están ahí por esas cosas, por dinero. Si de ellos dependiera, créeme, no fueran pastores. Si de ellos dependieran, ellos fueran contadores, abogados, policías, profesan la sana doctrina y que no están ahí por esas cosas, por dinero. Si de ellos dependiera, créeme, no fueran pastores. Si de ellos dependieran, ellos fueran contadores, abogados, policías, políticos, empresarios. Si de ellos dependiera. Muchos no están ahí por gusto, están por llamado. Y otros que sí están, que se la pasan haciendo maldad, de las que critican, que se compran aviones, casas y que malgastan y malversan fondos, efectivamente están como lobos rapaces. Pero en el tema del diezmo, eso es un trato con Dios, no con el pastor. Entonces, hoy es rara la vez que alguien vende una propiedad para repartirla a los demás. En lo personal, hace algunos meses atrás intenté abrir un comedor comunitario. Gracias a Dios lo logramos mantener 30 días. Y prostitutas, porque ellos eran los objetivos. Una prostituta se acercó, le dimos una carta que por ahí se diseñó en la iglesia, que habla sobre el amor de Dios hacia ese tipo de personas. Lamentablemente no pudimos consolidarlo. ¿Por qué? Porque también hacer ese tipo de cosas como dispensarios médicos, comedores comunitarios, campañas evangelísticas, guarderías cristianas, infantiles, demanda muchos recursos. Y hoy en día la economía a nivel global ha sido golpeada por hombres que desde hace años planearon que la economía esté en esta situación. Y quiero hacer un paréntesis en ese punto. Muchas cosas de las que están pasando no son al azar, son planeadas. Pero pasa lo que dice la Biblia: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Perece incluso, no les importa. Mientras ellos estén bien, el mundo que se muera. Pero allá afuera hay mucha necesidad. Entonces, si hacemos la comparación, ya llevamos 3 cosas hasta aquí. La iglesia infundía temor, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y bienes y repartían todo según la necesidad. Lo siguiente dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hoy, como están agarrados de los pelos y de las greñas para que un hermano que está peleado con otro te deje entrar en su casa, está complicado. Menos para partir el pan en su casa. Y dice: perseveraban unánimes cada día en el templo. Hay un meme que circula en Facebook que dice: antes los cristianos eran perseguidos. Los cristianos eran perseguidos para ponerlos en el Coliseo romano y ser devorados por leones, por la Inquisición romana. Hay que aclarar. Ahora hay que perseguir a los cristianos para que vayan a la iglesia. Hoy incluso, imagínate los métodos que algunos han pedido. Si es posible que haya un transporte que me vaya a buscar hasta mi casa y me vaya a dejar hasta mi casa. Yo conocí cristianos hace muchos años, hace 20 años quizás, quien, hombre, algunos caminaban hasta 5 kilómetros, 10 kilómetros con tal de llegar al servicio. Hoy,
si no hay servicio de motocarro, de mototaxi, si no hay taxi, si no hay camión, si no hay trambús, si se nubla, si se lastiman la uña, si van a pasar el partido de fútbol, porque muchas veces es excusa nada más de no ir a la iglesia, hoy no van. Van a pasar el partido de fútbol, porque muchas veces es excusa nada más de no ir a la iglesia, hoy no van. Y si el pastor habla sobre el tema, hermanos, ¿por qué no vienen? Miren, no se están congregando, o sea, es peligroso, se pueden enfriar. Ay, este pastor predica muy fuerte, ya no les gustó, se les hace fácil, total. Acá 5 cuadras hay otra iglesia y 5 cuadras más hay otra iglesia y allá no me dicen nada, ya me dijo el pastor de allá, me dijo el líder de allá, que yo venga acá, que no pasa nada, que no me va a criticar, que no va a decir nada. Que ahí puedo llegar como yo quiera, no como este pastor que vengo viniendo casi 15 años y puro regaño y pura exhortación. Claro, tampoco estoy defendiendo a los pastores que se la pasan nada más ahí exhortando y diciendo y exasperando al pueblo nada más. Todos los días lo mismo. Hay que separar las cosas, ya sea por la flojera, por la pereza y por otra parte, por las situaciones mismas que se viven dentro de las iglesias. La iglesia, a pesar de todo, es una organización donde hay una jerarquía, pero muchas veces la feligresía no es escuchada. Hermano, vamos a hacer campaña, vamos a vender esto para que haya más ingresos para la iglesia, vamos a hacer lo otro, y las opiniones, por una parte, no son escuchadas. Y les voy a decir, una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es el perfeccionismo. Hay cosas que sin lugar a dudas necesitan perfección, pero hay cosas como, por ejemplo, si yo soy nuevo y a la semana me voy a evangelizar, obviamente voy a tartamudear, obviamente no me sé muchos versículos de la Biblia para evangelizar. Que no hago bien la limpieza en la iglesia, enséñame, porque quizás en mi casa tampoco la estoy haciendo bien, porque nadie me enseñó a barrer, nadie me enseñó a trapear. Y parecen cosas simples y sencillas, pero no. Y por esas cosas muchas veces hay confusiones que no se hablan, que no se platican. Entonces, la iglesia en general debe ser un ambiente donde cada alma que llegue encuentre paz, amor, tranquilidad, comprensión. Sí, hay mucho pecador que viene de allá afuera en una iglesia. Y allá afuera critican mucho que ahí llega puro pecador a las iglesias. Claro, son gente que quiere perfeccionarse, que está buscando la perfección en Cristo, que está leyendo su Biblia, que está orando y pidiéndole a Dios para ya no ser el mismo hombre carnal, pecador que está condenado, sino para ser un verdadero hijo de Dios. Adecuado, la atmósfera adecuada, donde yo solo llego y me señalan, me critican, no soy tomado en cuenta, etc. Eso también desanima a llegar a una iglesia. Pero también el otro lado, no quiero ir simplemente por flojera, por excusa, porque no se me da la gana, porque ya hay predicaciones en YouTube, en Facebook, así que yo ya no tengo que ir a la iglesia porque ya lo alcancé todo. Aquí hago mi prédica, aquí hago mi oración y no pasa nada. Cuidado con ese pensamiento negativo del enemigo, porque eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Y te vuelvo a repetir, escúchame bien, el diablo es súper inteligente. Te conoce más de lo que tú crees. Luego dice el versículo 4, de lo que tú crees. Luego dice el versículo 47, de hecho, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy en día la música evangélica, la música cristiana como se conoce, está en una decadencia terrible. Yo soy músico. Toco el teclado, he tocado en eventos grandes. Y la verdad que yo tengo muchísimo cuidado en seleccionar el tipo de alabanza. Y siempre me inclino quizás por los coros, los himnos y algunas alabanzas
muy seleccionadas de algunos artistas. Porque lo que voy a cantar tiene que cumplir 3 cosas. Que esté de acuerdo con la palabra, que sea para adorar a Dios y no para mi propia vanagloria. Y que no sea una música o una alabanza que se confunda rítmica. Ya es cristiano. No podemos seguir permitiendo que en las iglesias entre cualquier tipo de música basura, aunque le suene duro, aunque le suene terrible lo que estoy diciendo. No, señores, no se puede permitir cualquier tipo de música. Música que solo exacerba la emoción, pero no el espíritu. Una de las características de cuando alabamos a Dios es que el Espíritu de Dios se mueve genuinamente. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve genuinamente, hay milagros, hay prodigios. Hay cambio en las vidas de tal manera que el que era fornicario ya no fornica, el que era adúltero ya no adultera, el que era alcohólico ya no es alcohólico, el que se drogaba ya no se drogaba, ya no se droga, el que era mentiroso deja de ser mentiroso, el que era chismoso deja de ser chismoso. Y así muchas otras cosas. Pero tenemos que cuidar la alabanza que se ejecuta en nuestras iglesias a la hora del devocional. Porque no es cualquier cosa. Y en eso sí estoy de acuerdo. Yo mismo platicaba yo con alguien esta semana y le decía, yo mismo estoy de acuerdo, yo soy músico, pero si en algún momento yo estoy fallando, me hago un lado hasta que yo me recupere. Yo sí estoy de acuerdo. Yo mismo platicaba yo con alguien esta semana y le decía, yo mismo estoy de acuerdo, yo soy músico, pero si en algún momento yo estoy fallando, me hago un lado hasta que yo me recupere y me vuelva a recuperar el camino. Y si viene otro que ocupe mi lugar en tocar el teclado o en tomar el micrófono para cantar, Dios lo bendiga, adelante, que Dios lo use, porque incluso entre los músicos hay envidia. Me contaban de un pastor que su hijo de él le empezó a enseñar a un muchacho que empezó a llegar a la iglesia, le empezó a enseñar a tocar el teclado. Y yo soy firme creyente de que uno como líder, cuando tiene un conocimiento, por ejemplo en el caso de la música, yo tengo que entrenar a otros para que en algún momento Dios me llame a otro lugar y yo no esté, alguien pueda estar allí y haya acompañamiento en la música. Pero pasado el tiempo, ¿por qué? Porque tampoco podemos juzgar, pero es lo que me estaban contando. El pastor le ordenó a su hijo que ya no le enseñara a tocar el teclado. Y un día el hijo del pastor no estaba, lo habían invitado a otro lugar, a una actividad, y no había quien tocara el teclado. Y entonces el pastor mandó a esconder el teclado para que el muchacho que allí estaba y que ya había aprendido a tocar el teclado no lo ejecutara. Las razones no las sabemos, pero tú sabes lo que lastima eso a una persona. Y van a decir, no, pero es que ahí entra la madurez del cristiano, la madurez de la persona. No confundamos la madurez con una madurez como esta. Porque el pastor es el pastor. Y no puede estar haciendo esas cosas. O no debe estar haciendo esas cosas, más o menos. Tiene que guardarse. Tampoco lo juzgo. Y no puede estar haciendo esas cosas. O no debe estar haciendo esas cosas, más o menos. Tiene que guardarse. Tampoco lo juzgo porque les digo, no sé más contexto, es lo que me contaron. Y entonces pedí por favor que me dieran la oportunidad de hablar con este joven para ahondar más en el asunto. Pero sí estoy de acuerdo, que el pastor no puede permitir que cualquiera suba, con el pelo largo, pelo pintado, pantalones rotos, minifalda, maquillaje. No, tampoco, porque esto no es un relajo, esto no es una disco. Es el altar donde se alaba a Dios. Una vez en este sentido me invitaron a tocar de otra denominación que no es mía, donde asisto, y fui. Íbamos a tocar algunos himnos y algunos coros, y la actividad empezaba desde el día jueves hasta el domingo. Pero solo iba yo a tocar el domingo. Pero eso, yo dije, no voy a gastar nada, ni en refrescos, nada, para que me pueda alcanzar para el pasaje para los 4 días. Porque otra cosa,
A mí se me enseñó a que las cosas en la iglesia se hacen por amor. Y con eso yo mismo he tenido conflictos. Mi pastor me ha aconsejado mucho en su momento sobre el tema de que cuando terminen y te quieren bendecir con una ofrenda lo aceptes. Yo por muchos años, tuve debate con esa situación. Caso que yo regularmente me invitan a una actividad, no cobro, no te digo es tanto. Yo agarro y les digo, a ver, ¿qué equipo tienes para yo saber cómo ir? Me voy, si me toca ir en combi, si me toca ir en camión, si me toca ir en taxi o si me pasan a buscar, como sea, yo voy a cumplir. Si llego y me invitan un vaso de agua, bendito sea mi Señor, y si me dan alguna remuneración en forma de ofrenda, pues lo acepto. Lo hago con mucho gusto. El caso es que fui y llegué el primer día y pues fui de los primeros la actividad. El caso es que fui y llegué el primer día y pues fui de los primeros. La actividad empezaba a las 6, citaron a las 4. Como era otra denominación, cada denominación tiene su forma de ser, ¿no? Entonces, en esta denominación, recuerdo que llegué, me vieron, me hablaron. Y todos los que formaban parte del grupo musical se pusieron en un círculo. Cada quien oraba 30 segundos hasta que me tocó a mí y oré, ¿no? Entonces, pues hice lo que hice. Me fui a sentar y los muchachos pues iban a tocar jueves, viernes y sábado, y vi que se subieron al escenario. Cuando subieron dos personas ya mayores de edad, no sé, creo que eran pastores. Yo la verdad, quien me había invitado era uno de los del grupo, que era el líder de los del grupo, y que sí, se veía claramente la diferencia. Solo el líder del grupo llegó así con traje y saco. Pues yo nunca he tenido saco ni traje. Yo llegué con mi camisita. El que no llegó empantalonado llegó con el peinado mango chupado, las muchachas empantalonadas, algunas se maquillaron y los bajaron del escenario. Vi que los llevaron hacia un lado, que eso sí hay que reconocerles, donde nadie vio qué fue lo que pasó, cómo estuvo el asunto. Pero como yo había ensayado con ellos todas las alabanzas, aunque no me iba a tocar estar todos los días, se acerca el líder del grupo y me dice, mira, te hablan los ancianos. En esa denominación les llaman ancianos como que a los líderes, ¿no? Y ya fui. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? No, mira, me dijo aquí el líder de alabanza que estuviste ensayando las alabanzas, los muchachos no van a subir, ya va a empezar la actividad, necesitamos que ocupes el lugar del piano porque yo el instrumento con el que más me acomodo es el teclado o el piano. Sé tocar guitarra y bajo eléctrico, pero me acomodo más con el piano. Dije, bueno, no pregunté por qué pasó, me subí, toqué, instrumento con el que más me acomodo es el teclado o el piano. Sé tocar guitarra y bajo eléctrico, pero me acomodo más con el piano. Dije, bueno, no pregunté por qué pasó, me subí, toqué y todo bien, gracias a Dios. Cuando bajé y me dieron el ride hacia mi casa, ya me venían platicando qué fue lo que pasó. No los dejaron tocar y suena feo y suena mal. Pero no los dejaron tocar por el vestuario que llevaban. Yo no dudo que los muchachos estaban emocionados. Pero lo que me dijeron los ancianos de esa denominación es que aquí tenemos una forma de actuar conforme a la palabra. Y si nosotros los dejábamos tocar estos días en el evento, van a mandar un mensaje que no queremos, que no es acorde con la palabra de Dios y que no es correcto. Y los muchachos en general fueron disciplinados en no. Y en ese tiempo era yo más joven, me pareció un poco brusco el asunto, pero no descabellado, porque no cualquiera puede subir al altar y no en la forma que quieran. Hoy los cristianos modernos suben en pantalonadas, cabello pintado, traen alhajas, aretes, maquillaje. Los varones, algunos con el pelo largo. ¿Qué mensaje estamos mandando? Ya pareciera que no hay una diferencia entre los grupos cristianos y los grupos seculares. Y acuérdense que quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso en la alabanza, en la música y en la adoración no nos permite hacer una diferencia entre los cristianos y el mundo.
Es que así vamos a atraer más a la juventud, hermano. Es que así vamos a atraer más gente. Nosotros no estamos aquí para atraer gente. Predicar la palabra y que la gente se convierta para que sea salvo. Incluso no estamos aquí para llenar iglesias con números. Estamos aquí para llevar la palabra y llenar el cielo con almas salvadas. Y más en estos tiempos cuando claramente se ve que la venida de Cristo está cerca. Y dice que a través de todo esto, esta iglesia que habla el libro de Hechos tenía el favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo hablaba bien, había respeto, había temor. Y no faltaba quien les ofreciera un vaso de agua, quien los ayudara con algo, que a poner la tienda, que mira, te voy a ayudar a pescar, o cosas así. Tenían el favor con el pueblo. Y les voy a decir una cosa, cuando un hijo de Dios realmente es hijo de Dios y está metido en la oración, en el ayuno, en la palabra, realmente tiene el favor. Realmente tiene el favor en muchas ocasiones. Son pocas y escasas las ocasiones cuando no hay favor de los demás hacia un hijo de Dios. Y viendo todo este ejemplo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuánto cuesta ganar un alma para Cristo en estos tiempos? Muchísimo. ¿Que ya el Señor ya no quiere añadir a nadie? No. Pasa otro problema. La iglesia tiene una mentalidad de que ya Cristo va a venir. ¿Ya para qué predicamos? ¿Ya para qué evangelizamos? ¿Ya para qué vamos a las almas salvadas? Por almas salvadas. Y hoy, todos los días, hay muertos. El que no se accidenta en moto, se accidenta el carro, se muere porque se cayó de un árbol, le cayó un coco, se muere porque se cayó en una alcantarilla, se muere porque estornudó, se muere porque se agripó. Ahorita todos los días muere gente de una manera se muere porque se agripó. Ahorita todos los días muere gente de una manera impresionante. Accidentes que dice, ¿qué pasó? Tan solo hoy que estoy dando este pequeño comentario de la palabra, llevaban reportados 5 accidentes en la noticia hoy. En mi ciudad, y más de 15 muertos en mi estado, por diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasó? Ya la gente no se quiere convertir. No. La gente sí necesita de Dios. La gente necesita escuchar el mensaje de salvación de Cristo. Pero la iglesia, con todas estas situaciones y estas diferencias desde cuando se fundó a la fecha, deja mucho que desear. Hay una historia que dicen que cuando los colonizadores llegaron a México y la Inquisición se impuso aquí, la creencia religiosa en ese tiempo católica, de la asociación religiosa, y los mataban. Y hubo una vez que uno de los indígenas le dijo uno de los curas a cargo de la Inquisición, vas a confesar que sí, eres católico, vamos a decirlo, o que crees en la Virgen, para que te puedas ir al cielo. Y le contesta, ¿en el cielo van a estar ustedes? Y le contesta el sacerdote, ¿no? Sí, ahí vamos a estar. Entonces no quiero estar en el cielo donde va a haber gente tan cruel que es capaz de matarme simplemente porque no creo en lo que ellos creen. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué tu vecino no va a la iglesia? ¿Por qué tus primos y tus amigos no van a la iglesia? La mayoría de la familia por parte de mi madre conoce del evangelio y la mayoría está apartado. Pero hay una cosa curiosa. A la hora de hablar de Cristo y de la iglesia, sean tíos o primos, yo les contesto con su misma necedad. Porque ellos saben lo que es verdadero. Ellos tienen conocimiento de la palabra. Y puedo decir que si ellos no van a la iglesia, que si ellos no buscan de Dios, no es por un mal testimonio. Simplemente porque no quieren. Ahora, muy diferente cuando tu vecino no quiere ir porque tú das una mala imagen, das un mal ejemplo, no vives acorde a la palabra de Dios. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, dices que eres cristiano, pero por acá haces todavía los frutos de la carne.
¿Por qué no va tu primo, tu vecino, tu amigo? Hay muchos que dicen, no, yo en el trabajo yo no predico de la palabra. Haces todavía los frutos de la carne. ¿Mm? ¿Por qué no va tu primo, tu vecino, tu amigo? Hay muchos que dicen, no, yo en el trabajo yo no predico de la palabra. El asunto de Dios no se toca porque no quiero quedar mal con el jefe. ¿Qué van a decir el día de mañana que quieran hacer una carnita asada, una fiestecita? No me van a invitar porque como yo no tomo, no voy a ir a la carne asada. Yo he sido trabajador. Estuve en un corporativo por algunos años, muy grande en México, y en ningún momento la gente con la que trabajé, que eran abogados y contadores, dejaron de saber que yo asistí a la iglesia y que yo era cristiano. Y me invitaban a sus actividades, que una carnita asada, y iba yo y todo, y yo siempre firme. Nada de alcohol, nada de droga, porque sí se drogaban y se alcoholizaban bastante. Eso sí, estaba yo un cierto tiempo, un rato en lo que asaban la carne, comían, y ya cuando yo me iba, empezaban a hacer su relajo. Al día siguiente llegaban todos crudos, todos desvelados. ¿Qué te pasó? No, es que después que te fuiste nos pusimos a tomar, nos pusimos a hacer esto y todo, y terminamos 2, 3 de la mañana. Mientras yo a las 7 de la noche ya estaba entre mi casa. O si no, ya sabían que había culto ese día, me iba yo más temprano. ¿Por qué? Pero daba el ejemplo. Ejemplo tuvieron. Entonces, ¿por qué la gente en este tiempo no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué no quieren ir? ¿Será verdad que es porque no quieren realmente nada con Dios? ¿O hay cosas que la iglesia actual tiene que cambiar para que las cosas puedan funcionar? Para que este texto que dice Apocalipsis, dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Hoy hay un pensamiento como el mensaje que sigue en el mismo capítulo 3 de Apocalipsis a la Odisea, que dice, tú dices, yo soy rico. No, y me he enriquecido. Hermano, yo tengo trabajo, tengo casa, tengo negocio. Mientras Dios a mí me dé, yo estoy bien, me da porque estoy bien con Él. ¿Seguro? Y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero le contesta, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y por qué me dices así? Porque tú te estás llenando o quieres hacer riqueza aquí en la tierra, cuando te dije que debes de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Ah? Tú vivas como tú andes, no pasa nada. Mientras haya prosperidad, es que quiere decir que tú estás bien con Dios, que tú estás bien. No, hombre, que tú más que los apóstoles. Y no le digas esto a un pastor de los modernos, porque ya te acabó. Se enoja, se molesta. Te va a pasar como te conté de los hermanos que por envidia que no querían cerrar, simplemente, si tú no estás bien, yo tampoco, que te cierren el templo, aunque te lo quiten. Y parece que se cumple lo que dice el libro de Gálatas, en capítulo 3, versículo 3, que dice, tan necios sois, porque yo sé que este comentario que estoy haciendo va a despertar críticas y señalamientos. Muchas veces incluso me han dicho, tú estás endemoniado por lo que dices. Tan necios sois, dice Dios en su palabra en el versículo 3, capítulo 3 de Gálatas. Tan necios sois, dice Dios en su palabra en el versículo 3, capítulo 3 de Gálatas, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Porque muchas de las cosas que se están permitiendo en la iglesia son fruto de la carne, libertinaje, justificar el pecado para justificar lo que hacen. No hay justificación. No le busquen. No hay justificación. Tenemos que cambiar. Tenemos que volver a los tiempos de esa iglesia, en la que todos estaban juntos, en la que tenían en común todas las cosas, en el que se partían el pan en las casas, en el que se comía con alegría y sencillez de corazón. Dice aquí, vendían sus propiedades y bienes para repartirlo entre todos.
en el que perseveraban cada día en el templo, en el que alababan a Dios realmente, y se preocupaban por darle una alabanza genuina y fiel, y tenían fervor con el pueblo. En la iglesia en que se añadía cada día, el Señor añadía a los que debían de ser salvos. Una iglesia que infundía temor. Pero Dios mismo nos los advirtió. Una iglesia que infundía temor. Pero Dios mismo nos los advirtió. En los postreros días muchos apostatarán de la fe, oyendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchas doctrinas que se predican en las iglesias, tales como Dios solo ve el corazón, no ve lo de afuera, son doctrinas de demonios, creadas en el mismísimo infierno, y precisamente porque muchos no creen que sea así, porque alguien simplemente dijo que es así, y porque les conviene, porque también muchos actúan por conveniencia y dicen, no, es que esto es lo correcto y de aquí no me quito. Dios solo ve el corazón, hermano. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Tú que estás hablando? ¿Tú quién eres para juzgar? ¿Quién te puso a ti de juez sobre nosotros? ¿Ah? ¿Quién te puso? Así le dijeron a Jeremías. Y los pastores a veces se encuentran una encrucijada entre hablar la palabra o qué hablamos, porque no vaya a ser que esta gente me vaya a linchar, Pero esta iglesia se murió. No, hermano, no se murió. No se murió. Después de que escuchen este mensaje, entonces yo estoy seguro que si realmente esta iglesia no se murió, va a haber muchas más personas predicando, evangelizando, orando. Las iglesias se van a llenar. Los que no iban a la iglesia ahora van a ir a la iglesia. Los que andaban de rebeldes ahora se van a rebelar. Los pastores, los líderes que andan y provocan pleitos y que andan entre disensiones y contiendas, se van a sentar a hablar y se van a contentar, van a arreglar sus diferencias. De tal manera que cuando hagan sus reuniones pastorales, eso va a ser una cosa tremenda, que hasta la tierra va a temblar de tanto poder de Dios. Pero si no, solo se van a limitar a criticarme en cualquier plataforma en que se ha subido este mensaje. Esto no es para criticar a nadie. Esto es para que reflexionemos. La iglesia necesita un cambio. La iglesia necesita un cambio de rumbo. La iglesia necesita volver a las sendas antiguas. La iglesia necesita demostrar realmente el verdadero mensaje de Dios. El verdadero ejemplo. ¿Cuál es la verdadera forma en que el ser humano va a poder llegar al cielo? Porque Apocalipsis termina diciendo, y todo aquel que es idólatra, hechicero y hace una lista, no entrará en el reino de los cielos. Amigos, la condenación es real, el infierno es real, es verdadero, pero también la vida eterna. Y solo Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos dio la oportunidad de que creyendo en Él y haciendo lo que está escrito en su palabra, tengamos derecho para también la vida eterna. Y solo Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos dio la oportunidad de que creyendo en Él y haciendo lo que está escrito en su palabra, tengamos derecho para entrar al cielo y vida eterna. Esa vida eterna por la cual los millonarios gastan millones de dólares para encontrar una forma de vivir eternamente, la cual nunca la va a encontrar, porque el único dueño de la vida y de la vida eterna es Dios, y está en los cielos, y su palabra es clara. Si tú hicieres todo lo que yo te mando hoy, tú vas a ser bendito, tú vas a ser prosperado. ¿Ah? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Recapacitemos entonces y pongámonos en los caminos, volvamos a la senda y empecemos a actuar como hacía la iglesia, porque si no, realmente este mensaje entonces dirá la verdad que nadie quiere escuchar. Ve por el perdido, por la prostituta, por el alcohólico, por el drogadicto. Ve por las familias que están siendo destruidas. Ve por los jóvenes. Ve por los niños que están siendo atacados con las ideologías modernas. Ve por todo aquel que necesita. Sal de tu zona de confort. Sal de donde estás. Cambia el chip. Cambia la mentalidad. Arréglate. Pide perdón a quien le tengas que pedir perdón. Pide disculpas. Ponte de acuerdo con tu hermano. Y digan, ¿sabes qué, hermano? Vamos a hacerlo.
vamos a levantar la obra, vamos a ganar almas para Cristo, vamos a volver a ser esa iglesia que se respetaba, donde haya milagros, prodigios de a de veras y no show de luces, humo, cámaras y todas esas cosas, no, milagros de a de veras, que se vea que el poder de Dios todavía se mueve en esta tierra, antes de que Cristo venga y antes de que seamos llamados a cuenta. Soy como tú, otro hermano en Cristo Jesús, alguien que está buscando llegar al reino de los cielos. Soy un hermano igual que tú, a tu mismo nivel. También voy a una iglesia, también lucho con todo esto, pero podemos lograrlo.